Perfecto. Bueno, a mí siempre que me han pedido dar mi testimonio, a veces siempre ha sido un poquito desafiante para mí, porque es un testimonio un poquito, diría yo, esparcido a través de muchos años, ¿no? Lo que sí, una cosa que me puse a meditar pensando en esto, es que cuando yo era un niño, como unos 6 años más o menos, recuerdo muy claramente que un pariente, un familiar de la familia de mi mamá había fallecido, un primo, un pariente relativamente cercano de mi mamá había fallecido, y me recuerdo el dolor, la congoja que sentía la gente, la tristeza con la que hablaban, y yo me ponía a pensar qué era eso, ¿verdad? Que me explicaban que cuando uno se moría, entonces uno ya no estaba aquí, entonces, pero yo veía la muerte como con miedo, la forma en que lo transmitía, siempre como que había una especie de miedo y una especie como de, de algo a lo que no me quería enfrentar, y no quería que nunca se fuera a enfrentar nadie de mis seres queridos, porque era algo muy aterrorizante, ¿no? Pensar en eso. Estamos hablando que tenía como unos 6 años, y me recuerdo tan bien estar sentado esperando en la clínica del odontólogo, y mi mamá explicándome lo que era la muerte cuando había fallecido ese pariente, y yo no lograba entender por qué tenía que haber muerte. Si tengo papás que me aman, hay tantas cosas que siendo un niño uno ve que son buenas en la vida, por lo menos en el caso mío, yo tuve una buena infancia, ¿no? Entonces uno pensaba, ¿por qué tiene que existir la muerte? ¿Por qué tiene que haber esto? ¿No? Unos más o menos 2, 3 años después, cuando tenía unos 9, 10 años, bueno, cuando tenía como 7 años, de hecho, conocí a unos amiguitos en la colonia donde yo vivía, eran nuestros vecinos, que los fuimos conociendo poco a poco, nos fuimos haciendo amigos. Yo me fui haciendo muy amigo de ellos poco a poco, y poco a poco me di dando cuenta que había algo muy diferente en la forma en que ellos vivían, las relaciones que tenían entre ellos como hermanos, y la manera en que ellos leían la Biblia, la manera en que ellos, yo sentía que ellos amaban la Biblia y amaban, y a mí eso me parecía como algo tan como marciano, porque digamos en mi experiencia la relación con Dios era ir a la iglesia, ¿no? La iglesia, en ese tiempo íbamos a una iglesia católica, y era muy tedioso para mí, o sea, siempre era como una lucha ir, porque era cansado, aburrido, yo no le encontraba ni pies ni cabeza a ese asunto. Pero luego veo a estos niños que eran de mi edad, eran como prácticamente como yo, ¿no? Pero tenían un amor por la Biblia que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y eso me impactó mucho, y eventualmente el papá y la mamá de ellos empezaron a organizar una reunión de niños para que los niños, los amiguitos, digamos, de sus hijos, escucharan de la palabra de Dios y escucharan de Jesús y el mensaje que él tenía. Entonces, una de las cosas que también me di cuenta allí es que había un mensaje que no estaba recibiendo y que ellos sí estaban recibiendo. Entonces, y que eso estaba cambiando la manera en que ellos eran, y que cómo actuaban, la manera que obedecían a sus papás, la manera que se relacionaban entre sí. Entonces, empecé a ver cómo ese miedo a la muerte que tenía de chiquito, como que se iba desvaneciendo poco a poco, ¿no? Ya se iba como que viendo que efectivamente el Señor sí tenía control y sabía algo de eso, y ellos en algún momento dado nos explicaron qué era nacer de nuevo. El papá de mis amiguitos nos explicó qué significaba nacer de nuevo, ¿no? Yo en ese entonces
realmente no entendí del todo bien, porque después de haber estado tantas reuniones con ellos, me parecía de lo más normal. Pensaba que todo el mundo creía esto, de la manera que lo creemos nosotros, que Jesús es el Salvador y que no hay nadie más que nos puede salvar. Que no me di cuenta que me había convertido a Cristo de una manera diferente a como nos enseñaban, digamos, en la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, el tiempo pasó, un poco de tiempo, y después me recuerdo que mi mamá, vamos, cuando yo tenía unos 13 años, ella también como que empezó a buscar más de Dios y eventualmente ella también recibió a Cristo, y ella le decía a sus amigas, es que Luis y Jorge ya recibieron al Señor, ya recibieron a Jesús. Y yo así como que, eso me, ¿cómo hacía? Yo no entendía muy bien. Ellos ya aceptaron, decía. Y yo, ¿cómo así? O sea, para mí era tan normal porque yo había estado con esos amiguitos y para mí eso era, ¿cómo así? ¿Qué cambió? Porque mi familia seguíamos yendo a una iglesia católica y todo eso, pero yo personalmente, yo sentía que tenía ya otra relación con Dios diferente, ¿no? Que no tenía antes de conocer a estos amigos cristianos, ¿no? Que me guiaron en ese aspecto. Entonces, esa fue como mi primera etapa de niño, de conocer al Señor. Y primero cómo me borró, me quitó ese miedo a la muerte que tenía. Y por otro lado también me mostró que no nos dejó solos, o sea, que nos dejó un mensaje para que precisamente no tengamos miedo a la muerte y para que podamos vivir una vida abundante, sean cuales sean nuestras condiciones, ¿no? Entonces, eso me empezó a dar como mucho confort y mucha consolación, ¿no? Siendo un pequeño niño y después un adolescente. Lo que sí es cierto es que cuando entré a la adolescencia tal vez tuve una etapa un poco difícil, creo que tal vez tuve un poco de depresión o no sé qué pasó, pero fue una etapa un poco complicada. Yo crecí un poquito, digamos, yo cuando era niño era de los más grandes de mi clase y eso siempre me daba como cierto nivel de autoestima, ¿no? Pero después como que en la adolescencia yo me tardé más en agarrar estatura y fuerza y me fui volviendo el más lento en las cosas atléticas, el más lento en los deportes y todo ese tipo de cosas me dolieron mucho y pasé una etapa que como que de dolor en la que no sabía, no entendía qué estaba pasando y me sentía frustrado. Y en esa etapa hubo otro amigo que también influyó en mi vida. Este era un amigo del colegio que me invitó a un retiro de una organización que se llama CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. Un retiro de una semana, prácticamente 5 días metidos en una montaña, escuchando solo la palabra de Dios. Y yo como tenía ya esa semilla que habían sembrado estos amigos antes, dije yo quiero ir. Y fui a ese retiro, tenía como 16 o 17 años, recuerdo yo. Y recuerdo que cuando salí de ahí, me acuerdo que tenía, después de haber orado, estado cerca y buscaba al Señor por 5 días, 6 días en un encierro total, solo pensando prácticamente en Él. Yo me sentía que regresaba al mundo como un soldado, alguien diferente, miraba todo como de otra forma distinta y ya no me sentía como me sentía antes, deprimido, triste, sino que me sentía amado por Dios y me sentía que tenía una misión en este mundo, ¿no? Entonces eso me dio mucha autoestima que había perdido, siento yo, en esa época. Y bueno,
no quiero hacérselas muy largas. La cuestión es que de allí para adelante el Señor me fue ayudando. No quiere decir que después de eso como que ya no, nunca más tuve tristezas, ni dolores, ni tampoco haya tenido problemas, porque la verdad es que sí. Pero lo que sí nunca he perdido es primero que el Señor me quitó el miedo a la muerte. Segundo, que el Señor me dio esperanza, que cuando me siento que yo no puedo, que hay cosas a las que yo no puedo controlar y que se salen de mis manos, que Él es el que me da esperanza y que el que me saca, porque eventualmente siempre me saca. Y tercero, que todas las dudas, y esta es la parte que ya no me da tiempo de contar, ¿verdad? Porque muchas dudas fueron surgiendo en mi corazón conforme yo ya fui también amando y leyendo más la Biblia, empecé a tener muchas dudas y a hacer muchas preguntas difíciles. Todas esas preguntas difíciles, el Señor me las ha ido contestando y no han sido preguntas así como con las que se conforma un niño, ¿no? O sea, de verdad, han sido preguntas muy, pero muy complejas que yo me he hecho, que el Señor siempre me ha dado una respuesta que yo me he quedado, o sea, sin palabras, ¿no? Entonces, yo quiero, pues, compartir eso con ustedes y también quisiera... si hay alguien de todos los que nos están escuchando aquí, entre las familias que están acá, que quizá algún miembro siente que tiene miedo a la muerte, primero. Segundo, que cuando tiene problemas siente que no hay esperanza y no tiene salida. Y tercero, que las dudas del ser humano no tienen respuesta. Que lo invito a que abra su corazón al Señor para que Él entre a su corazón y ustedes lo dejen que sea Él el que les quite sus miedos, les dé esperanza y le responda a sus respuestas. Entonces, les voy a pedir que si están escuchando, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias por habernos creado. En esta mañana yo quiero orar y quiero que las personas que quieran hacer esta oración por primera vez o con más convicción en sus vidas, la repitan conmigo. Señor, yo sé que tú me creaste, yo sé que tú me diste vida. Señor, yo sé que tú me amas. Señor, yo sé que yo he pecado, yo sé que he hecho cosas malas, que no he seguido tus mandamientos, Señor, que en muchas ocasiones no he cumplido y no he sido fiel a ti, Señor. Te pido perdón, Señor, yo me arrepiento y quiero ser un hombre o una mujer nueva. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que entres en mí, me conviertas en un hombre y en una mujer nueva, un hombre y una mujer que camina contigo. Ayúdame, Señor, a aprender a ser tu amigo y a ser tu amiga de ahora en adelante y ya no más vivir y enfrentar la vida solo, sino que siempre agarrado de ti, porque tú desde ahora eres mi Señor y tú eres ahora mi Salvador. Te doy gracias por lo que tú hiciste en la cruz, porque reconozco que tú pagaste lo que yo debía de pagar. Reconozco que yo no merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, no importa cuán bueno crea que yo sea, sino que tú, Jesús, que lo mereces todo y que no hiciste nada malo, diste tu vida y recibiste un castigo que yo debía recibir en lugar de ti. Y gracias a eso hoy tengo esperanza, tengo identidad, tengo un papá en el cielo que nunca me abandonará. Te doy gracias y me quedo contigo desde hoy hasta el resto de mi existencia. Amén.